Hola a todos, mi nombre es David. Bienvenidos a la clase número 3 de nuestro curso. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de uno de los alimentos más populares del mundo, la papa frita. La papa, ese ingrediente humilde que todos conocemos, es en realidad un tubérculo, o sea, un tallo subterráneo modificado. Piensa en él como la despensa natural de la planta. Mientras que otros vegetales, como la cebolla, guardan sus nutrientes en hojas engrosadas, la papa ha evolucionado para usar su tallo. ¿Y qué es lo que almacena en esa despensa? La estrella del show, el almidón. El almidón es la molécula de almacenamiento de energía por excelencia en las plantas. Es un polisacárido, es decir, una macromolécula formada por miles de unidades de glucosa, que es el azúcar más simple. Imagina el almidón como una cadena larguísima de cuentas de glucosa. La papa produce estas cadenas durante la fotosíntesis y las empaqueta en gránulos dentro de sus células, listos para ser usados cuando la planta lo necesite, como en invierno o en momentos de sequía. Para nosotros, estas reservas de emergencia son una fuente de energía pura y directa. Cuando comemos la papa, nuestro sistema digestivo rompe esas largas cadenas de almidón, liberando las moléculas de glucosa que nuestro cuerpo utiliza como combustible. Es la misma energía que la planta guardó para sí misma, pero ahora está en nuestro plato. Es la forma más sencilla de entender cómo la biología vegetal y nuestra nutrición se conectan. Pero la papa no solo tiene almidón. También contiene fibra, vitaminas como la C y algunas del grupo B, y minerales esenciales como el potasio. Además, como casi todos los alimentos, la papa contiene una gran cantidad de agua. En realidad, una papa cruda es aproximadamente un 75 a 80% agua. Cuando hacemos una papa frita o a la francesa, buscamos una textura crujiente y ese color dorado tan apetitoso. Para lograrlo, necesitamos una reacción química muy especial, la reacción de Maillard. Para que esto pase, necesitamos los azúcares reductores de la papa, que se obtienen de la descomposición del almidón por el calor y algunas proteínas. Aunque la papa no es famosa por su contenido proteico, posee una pequeña cantidad de proteínas, como las globulinas y la tuberina. Estas proteínas son las que aportan los aminoácidos necesarios para que se desate la reacción de Maillard. En esta reacción, que ocurre a temperaturas superiores a los 140 grados Celsius, 284 grados Fahrenheit, los azúcares y las proteínas de la papa reaccionan generando ese color dorado, el crocante, y un sabor característico que recuerda a la carne o el pan tostado. Pero vamos despacio. Déjame explicarte qué es la reacción de Maillard, de otra manera. Listo, entonces, lo primero que yo tengo que entender, para poder entender qué es una reacción química de alguna manera, lo primero que tengo que hacer es entender qué es una reacción. Y básicamente una reacción es que yo cojo una sustancia que es A con una sustancia que es B y lo que hago es hacerla reaccionar. Y cuando reaccionan me van a producir una sustancia pero que es totalmente diferente, o sea, no tiene ni la característica de la primera ni la característica de la segunda. Por ende, una reacción química lo que hace es que transforma de alguna manera la materia, transforma la materia. Entonces, en este caso, eso es una reacción. Y tenemos la reacción de Maillard que estamos diciendo, venga, ¿y esa reacción pasa en dónde? En los alimentos, cuando usted los pone como a dorar, que quedan doraditos, que quedan como ricos, ahí pasa la reacción de Maillard. Y uno pensaría que una reacción de Maillard es una simple reacción, o sea, es decir, que yo cojo esa reacción y simplemente es una. O sea, que reacciona dos compuestos y forma otro. Y no, es una compleja serie de reacciones. Es decir, yo lo que voy a hacer es que al unir dos compuestos se van a generar compuestos intermedios que van a volver a reaccionar, compuestos intermedios que van a volver a reaccionar para dejar todas las características que tienen los alimentos en la reacción de Maillard. Miremos cuál es el primero y uno de los más importantes. El primero o más importante, en este caso, van a ser los aminoácidos. Un aminoácido es como el ladrillo que forma las proteínas. Ejemplo. Entonces, yo tengo un aminoácido acá, lo uno con otro aminoácido, lo encajo, lo uno con otro aminoácido, lo uno con otro aminoácido. Y cuando yo tengo muchísimos aminoácidos unidos, se van formando unas cadenas que van empezando a plegarse. Se plegan una con otra, por diferentes tipos de enlaces que hay entre esas cadenas, o que se forman por la atracción de los átomos en esas cadenas, para formar estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias y por fin una proteína que tiene una función específica. En nuestro caso estamos hablando de solamente el compuesto primario de la proteína, el aminoácido, el que va a componer el primer ladrillo que tenemos ahí. Otro compuesto que estamos hablando ahora, entonces tenemos el primer compuesto, ahora tenemos el segundo compuesto. El segundo compuesto van a ser azúcares. Cuando miramos la papa y dijimos, bueno, está la papa y la papa tiene un azúcar de almacenamiento que se llama almidón, pues es un almidón que está compuesto de muchas estructuras, muchos carbonos de azúcares. O sea, como que tiene es un polisacárido, muchos azúcares.
Pero yo, para hacer la reacción de Maillard, necesito solamente el azúcar reducido, o sea, el más simple de todos, que en este caso puede ser glucosas, pueden ser fructosas, o pueden ser otro tipo de azúcar que sea pues como que la que es el azúcar reducido. Esos dos van a reaccionar. Primero los aminoácidos con los azúcares van a reaccionar. Y finalmente lo que van a necesitar para que ellos dos puedan reaccionar es temperatura. Más de 140 grados centígrados es como la temperatura óptima para generar una reacción de Maillard. Entonces, ¿por qué la temperatura? Se preguntará usted. Porque las moléculas, entre más temperatura, tienen más movimientos. Cuando algo está, por ejemplo, muy frío, ya demasiado frío, mejor dicho, el cero absoluto, que es menos 272 grados centígrados, es el cero absoluto. Al parecer a esa temperatura, los átomos están totalmente quietos. Y a medida que vayamos subiendo esa temperatura, es decir, a 140 grados centígrados, las proteínas y los aminoácidos, azúcares, están moviéndose muy rápido, por ende están relacionándose entre ellos muy rápido. Y cuando eso pasa, van a formar unos productos intermedios que se llaman productos de Amadori, que son volátiles, que son inestables, que si el pH sube un poquito, el man se desbarata completamente, que si la temperatura sube, el man se rompe completamente. Entonces eso va generando como unos productos que son volátiles, como los perfumes. Cuando yo me aplico un perfume, lo que va a pasar es que va a empezar como a salir el olor, ¿cierto? Es porque es un producto volátil, como que rápidamente por un cambio de temperatura o algo, él como que se convierte en gaseoso y se empieza a ir. Pues específicamente tenemos diferentes tipos de compuestos volátiles que dan los aromas. Entonces, por ejemplo, tenemos las furanonas que generan aroma a caramelo, como usted lo puede ver ahí, o tenemos los pirroles y las piraxinas que generan aroma a café tostado. Entonces, digamos que siempre son productos que son muy ricos de oler y también saben muy rico por esa misma reacción de Maillard. Finalmente, con lo que queda, con los residuos, ellos se van uniendo después por estabilidad energética. Tendremos que ver un poquito más química para profundizar esto, pero más adelante podemos ver. Entonces lo que van a hacer es que van a formar unos compuestos que son meladoidinas, y esos compuestos son los que van a generar el olor café, el colorcito café, que es rico en las papas fritas, en el pan, en el café, en la carne que está asada. Entonces genera esos colores como cafés, que son productos de esa reacción de Maillard. Entonces con esto hemos terminado y ahorita seguimos hablando un poquito del agua y nos metemos un poquito más en moléculas, pero no, yo sé que al principio es complejo, pero poco a poco uno va entendiendo el proceso. La reacción de Maillard, el fenómeno químico responsable del dorado y la formación de sabores complejos, enfrenta un obstáculo principal: la presencia de agua. Esto se debe a la alta capacidad calorífica específica del agua, que actúa como un disipador de energía. Para que esta reacción se inicie, se requieren temperaturas superiores a los 140 grados centígrados, 284 grados Fahrenheit. Sin embargo, mientras haya agua libre en la superficie del alimento, la energía térmica se utiliza principalmente para romper los puentes de hidrógeno y evaporar el agua. Un proceso conocido como la entalpía de vaporización. Hasta que la mayor parte del agua no ha sido eliminada, la temperatura del alimento no puede ascender al rango necesario para que la reacción de Maillard se active de manera eficiente, lo que retrasa significativamente su progresión. Listo pues, entonces, resulta que acontece que esta clase de acá ya es un poco más compleja. ¿Por qué es más compleja? Porque ya empieza a meter todo lo que tiene que ver de la química. La traté de diseñar este espacio chiquitico de alguna manera que podamos entender. Yo no les he contado, mi nombre es David y llevo más o menos como 8 años dictando clase, y siempre traté como de mezclar toda esta vaina de ciencia con los alimentos, porque me parece como que la ciencia debería tratar de explicar cosas que estén más cercanos a la mano de uno, o sea, más cercanos a uno. Entonces digamos que este curso nace de eso, hace 4 años, con muchos inconvenientes. Entonces digamos que la idea es terminar todo este curso, primero de una manera que no sea tan compleja, sino que sea como fácil para usted. Y ya el segundo curso, que es mi idea, pero eso saldrá por ahí en un año, la idea sí es profundizarlo, o sea, coger como cosas más complejas para hacerlo mucho más fuerte y hacer como una segunda instancia. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es entender esta de acá. Entonces, si yo miro la imagen que está acá al lado, pues estamos viendo que hay un hidrógeno y hay otro hidrógeno. El hidrógeno está en la tabla periódica ubicado en esa esquina que ustedes ven ahí. Pareciese que algunos elementos de la tabla periódica, todo eso que usted ve ahí, son átomos. Y los átomos es lo que compone todo, desde cosas del universo por allá al Sol hasta cosas en el planeta Tierra.
compone todo. O sea, todo lo que conocemos está compuesto por esas fichitas unidas de diferentes maneras. Están ubicados en la tabla periódica, por eso es que los profesores de química friegan y friegan con la tabla periódica. Pero entonces, hay algo importante acá. La idea es que algunos de esos elementos son como muy fuertes y como que tratan de robar cosas a otro átomo, que en este caso generalmente son electrones, son cargas negativas, tratan de robárselas y ahí es cuando se forman como esas uniones. Pero hay otros que son fuertes con otros fuertes y como que cuando ellos van a hacer ese choque, esa relación, como que uno le dice, no, espera un momentico porque yo no me vas a llevar, es como una relación más equilibrada. A cambio hay otra que es como más aprovechada donde uno como que jala al otro. Cuando hablamos del agua, que son dos hidrógenos con un oxígeno que está a este lado, hablamos de que el oxígeno es como más fuerte y el hidrógeno es un poco más débil, pero sin embargo como que es una relación en equilibrio, como que los dos dicen parte y parte, o sea, que el electrón, que es como el átomo, la subpartícula atómica que viaja por el enlace, como que se permanezcan en los dos de la misma instancia, o sea, de la misma manera. Pero entonces, de todos modos, cuando uno mira el enlace que se formó, que es un enlace de tipo covalente, tenemos que diferenciar el enlace covalente de tipo iónico, pero por el momento usted quede que es en un enlace, el oxígeno que usted ve ahí queda cargado un poco más negativamente, porque tiene como un poquito más de fuerza que el hidrógeno y como que se roba más los electrones para el lado de él, entonces como que queda cargado un poquito más negativamente. Y el hidrógeno, en cambio, como dio su parte negativa, pues él queda cargado como un poquito más positivamente. Entonces tenemos como una parte, como una pila. Una parte positiva, parcialmente negativa, que es el oxígeno, y una parte parcialmente positiva, que es el hidrógeno, en ese trío. ¿Y por qué se hace trío? ¿Por qué esos átomos se unen? Porque básicamente están más estables energéticamente. Y pues digamos que en la naturaleza los átomos buscan estar como más estables energéticamente. No es que ellos piensen, ¿no? Sino que pues, las energías y todo lo que pasa en la física pues hace que eso pase así. Entonces resulta que acontece que eso va a ser muy importante. ¿Hasta aquí ya vamos bien? Entonces volvamos otra vez. Entonces, tenemos que el agua es un compuesto químico que está compuesto de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que ellos se unen como en ese trío, ¿cierto? Para ser más estables, para generar más estabilidad. Y que en esa estabilidad, de todos modos, como que hay un átomo que es un poco más fuerte, que es el oxígeno, que como que jala el electrón más para el lado de él, haciendo o teniendo una carga parcial negativa. En cambio el hidrógeno queda con una carga parcial positiva. Y eso es lo que pasa en una molécula. Pero en un vaso hay millones y millones de moléculas. No más en 13 mililitros de agua, 17 mililitros de agua, hay una mol que hay 6.022 por 10 a la 23, o sea, un número con 23 ceros hacia allá, de la cantidad de átomos. No, es una cosa que no podemos pensar muy bien. Es complicado porque es como si fuera toda la arena del planeta Tierra metida en ese vaso de agua, es una cosa muy chiquitica, pero ahí los tenemos. Entonces estamos hablando solamente, cuando hablamos de la molécula de agua, hablamos de una de esas moléculas de las millones y millones y billones y billones y trillones de moléculas que hay metidas allá. Solo hablamos de una. Cuando vemos un vaso de agua que tiene millones y millones de moléculas, pues hay millones y millones de moléculas de agua, en la cual el oxígeno queda cargado más positivamente, más negativamente, queda con una carga parcial negativa, qué pena, va a unirse al hidrógeno de la otra molécula, que va a tener una carga parcial positiva. Porque en química, ¿qué pasa? Lo negativo con lo positivo se atraen. En química y en la vida real, o sea, como que características negativas con positivas como que se atraen, pero cuando es el mismo signo, tienen las mismas formas de ser, como que no jalan mucho. Y en química, entonces, lo que es negativo con positivo como que se atrae. En este caso, entonces, el oxígeno, al tener carga parcial negativa, hay como la pilita en la parte como amarilla que ustedes ven ahí, se trata de unir al hidrógeno de otra molécula que tiene carga parcial positiva, formando un enlace no tan fuerte como el que tiene la molécula, el trío completo que está ahí, que son de un trío, las moléculas diferentes, pero sí suficientemente fuerte para generar algunas propiedades. A ese enlace que ustedes tienen ahí se va a llamar puente de hidrógeno. Y resulta que ese puente de hidrógeno va a generar todas las características o la mayoría de características del agua. Y no voy a ver todas acá, las voy a nombrar, pero voy a ver las más importantes y la que nos sirve más. Entonces, una primera es alto calor específico. Cuando yo digo que es alto calor específico, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo agua, para subirle la temperatura al agua, o sea, para que el agua cambie de 1 grado, suba a 2 grados, suba a 3 grados, suba a 4 grados, pues no es tan fácil como con otra sustancia, porque para cuando llega la
la energía empieza a romper primero los puentes de hidrógeno. Entonces, cuando rompe un puente de hidrógeno, se gasta la energía en romper ese puente de hidrógeno. Es como si yo tuviera una persona de la mano con otra persona de la mano y yo las voy a separar a la fuerza, pues yo gasto mi energía. Cuando yo las voy a separar, como que digo, hijo de pucha, re difícil, entonces gasto mi energía. Cuando gasto mi energía, pues lo que va a pasar ahí es que se va guardando, o sea, como que va a ser difícil, necesita bastante energía para empezar a cambiar la temperatura del agua. Eso se llama alto calor específico. Por eso es que nosotros cuando hacemos deporte sudamos, porque cuando sudamos es un refrigerante natural, porque él se va a robar, cuando él se evapora, cambia estado gaseoso, que es la segunda función, él se roba la energía del calentamiento y nos enfría, nos ayuda a mantenernos frescos. Entonces ahí está la segunda, que es alto calor de vaporización. O sea, para cambiar el agua de estado sólido a gaseoso, así sea una gota de agua, y en una gota hay millones de moléculas chiquiticas de agua que están allá unidas, pues toca que se rompa ese enlace, que se rompan primero los puentes de hidrógeno, o sea, los enlaces entre moléculas, y después de eso sí, el agua va a poder cambiar estado gaseoso. Pero para hacer eso necesito bastante energía. Entonces es el hecho de que nosotros utilicemos el agua como por ejemplo refrigerante. Pero también lo que pasa en la reacción de Maillard, porque si tiene agua, pues la temperatura no va a levantar, y no va a levantar porque mientras que la papa tenga agua, como que la papa misma alcanza a regular la temperatura, o sea, como que la temperatura la utiliza para romper esos puentes de hidrógeno y protege a la papa de la alta temperatura. Y si no hay alta temperatura, no hay reacción de Maillard, entonces ahí es complicado. Por otro lado, tenemos unas que son importantes, pero voy a explicarlas por encima nomás, después las veremos, que son la cohesión y la adhesión. La culpable que el agua siempre veamos que es una gota, forma una gota porque tiene como la fuerza para mantenerse como en gota, o cuando se la ve en un vaso como está la imagen ahí, forma como una capita, que es la tensión superficial, y la cohesión es esa capacidad, bueno, cohesión entre ellas, y adhesión es esa capacidad de que se pega a los tubos. O sea, si yo, no sé, que el agua moja, cuando yo boto un papel en el agua, pues como que jala el agua, entonces también es otra propiedad. Baja densidad de hielo es re importante porque, por ejemplo, en el polo norte el hielo está flotando, o un iceberg está flotando, y abajo puede haber vida, o sea, no se hunde, porque si se hundiera toda el agua se levantaría, y mejor dicho, bueno, ahí sería diferente la vida. Y tenemos que es un solvente universal. Todas las reacciones químicas se hacen en el agua, la mayoría. Entonces yo necesito agua, consumir agua constantemente para que mi cuerpo funcione bien, para que todas las reacciones químicas se puedan hacer allá muy bien. Entonces ya con esto, pues digamos que entendemos ya que la reacción de Maillard, en el caso del agua, si está muy mojada, pues va a hacer que la reacción de Maillard tarde más y sea más compleja. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de deshidratar la papa, quitarle agua a la papa. Y eso lo vamos a ver más adelante. Chao. El agua es un obstáculo importante, pero la reacción de Maillard es sensible a mucho más que eso. Su velocidad y el resultado final dependen de varios factores que puedes controlar en tu cocina. El pH, acidez. La reacción funciona mejor en un ambiente ligeramente alcalino, es decir, con un pH un poco más alto que el neutro, entre 7 y 10. En ambientes ácidos, como el jugo de limón o el vinagre, la reacción se hace más lenta. Por eso, al hornear un pan, a veces se añade bicarbonato, un álcali, para ayudar a conseguir un mejor dorado. Los ingredientes clave: la reacción necesita azúcares reductores y aminoácidos. No todos los azúcares o aminoácidos funcionan igual. La combinación específica de los ingredientes es lo que define los sabores y aromas. Por ejemplo, el azúcar de las papas y las pequeñas proteínas que tienen, crean un perfil de sabor muy diferente al de la carne o el pan. Temperatura y tiempo, estos son los controladores principales. La reacción de Maillard no ocurre por debajo de los 140 grados centígrados, 284 grados Fahrenheit. A mayor temperatura, más rápida es la reacción, pero si te pasas, los alimentos pueden quemarse y los sabores se vuelven amargos. Es un delicado equilibrio. Entonces, entendiendo que el agua presenta este problema, ¿cómo podemos sacar el agua de las papas antes de freírlas? La biología nos da la respuesta con un principio fundamental que rige a todos los seres vivos: la ósmosis. La ósmosis es el movimiento pasivo del agua a través de una membrana semipermeable, desde un área con menor concentración de solutos, sustancias disueltas, como la sal, hacia un área con mayor concentración de solutos. El objetivo del agua es simple: intentar equilibrar la concentración de ambos lados de la membrana. Un ejemplo perfecto para entenderlo es el agua de mar. Imagina tus células como pequeños sacos con una concentración interna de sal baja. El agua de mar tiene una concentración de sal, solutos, mucho mayor. Por las leyes de la ósmosis, el agua de tus células sería atraída hacia el exterior, intentando diluir la sal del mar. Este flujo de agua hacia afuera te deshidrataría aún más, en lugar de hidratarte. Este mismo principio biológico es la clave para nuestra papa frita perfecta.
Resulta que existen membranas semipermeables. Que es una membrana semipermeable. Si ustedes miran la imagen, ustedes ven la membrana de una célula. Cuando uno ve una célula, pues una célula, lógicamente, para que no se salga el contenido interno, está rodeado de una membrana que es como semilípida, que está hecha de fosfolípidos, como fósforo y lípidos, y grasas. Resulta que acontece que esos son membranas semipermeables, que tienen la particularidad de que dejan entrar algo, pero no dejan salir algunas moléculas. Son unas moléculas que son muy grandes, no pueden salir ni pasar, pero unas moléculas que son muy pequeñas sí pueden atravesarla. Cuando hablamos de ósmosis hablamos de membranas semipermeables que dejen pasar el agua. En este caso, por ejemplo, funciona lo mismo como un filtro. Usted ve un filtro, por ejemplo, de café y ve que el filtro no deja pasar el cuncho del café, pero deja pasar el agua, o el agua que viene con el tinto, con el aroma del tinto. Entonces pasa lo mismo, o sea, como que esa membrana deja pasar algo, pero no deja pasar otras moléculas que son muy grandes. Y esto es importante para entender lo que tiene que ver con la ósmosis. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa imagen que ustedes ven ahí, que es ese tubo en U, que es un tubo de laboratorio que generalmente se utiliza, y yo le pongo una membrana semipermeable que es la que está en amarillo, ¿sí la pueden ver ahí? Resulta que acontece que, y le aplico agua, una jarra de agua, pues el agua me va a quedar en equilibrio. Es lo más normal, que el agua empieza a quedar en equilibrio, vaya subiendo en equilibrio en todo el tubo. Pero miren que pasa algo que es muy diferente cuando yo cojo y le aplico moléculas. Tenemos la misma membrana semipermeable en toda la mitad, la que está en amarillo, pero al lado de acá, a este primer lado, yo tengo muchas moléculas que están en rojo. Moléculas pueden ser de sal, moléculas de azúcar, moléculas. Y dentro de esas moléculas están revueltas con agua. Y acá tengo muy pocas moléculas. Lo que va a pasar es que el agua va a tender a viajar del lado donde hay menos cantidad de moléculas al lugar donde hay más cantidad de moléculas. Porque el agua lo que quiere es como equilibrar, como mantener la misma cantidad de agua por moléculas en ambos lados. Entonces ella lo que hace es que piensa, o bueno, no piensa, pero ella lo que hace es que va y se dirige después de la membrana semipermeable, donde hay más cantidad de moléculas. Lo que explicaría muy en claro qué pasa cuando usted toma agua de sal, agua de mar. Usted va al mar, tiene sed y se toma un vaso de agua con sal. Lo que va a pasar en su cuerpo es que cuando tenga contacto con las células, pues como afuera hay mucha más cantidad de solutos disueltos en esa cantidad de agua, el agua de mis células va a tender a salir, a irse, a alejarse de mí. Entonces cuando sale, lo que le va a decir al cuerpo, oiga, está pasando algo, generalmente el hipotálamo, dice, tengo sed, porque realmente me estoy deshidratando y no sé por qué está pasando eso. Entonces por eso es que uno no puede tomar agua de sal para quitarle la sed. Pero también pasa con las papas, y en el mismo ejemplo mírenlo acá. Si yo pongo las papas fritas en agua con sal, cojo las papas, las pico y las dejo en agua con sal un tiempo, pues va a pasar exactamente lo mismo, que el agua va a tender a empezar a salir. Entre más tiempo las deje, el agua va a salir más, va a salir más, va a salir más. Y lo que va a pasar con eso es que las papas van a quedar con menos agua, y si quedan con menos agua, van a favorecer la reacción de Maillard. No quiere decir que una papa que no tenga este proceso no quede dorada, pero digamos que estas van a quedar mucho más crocantes porque se va a favorecer como esa reacción de Maillard que se da ahí. Entonces con esto ya entendemos más o menos qué es lo que pasa en las papas, y no es la única cosa. O sea, hay otros métodos para que la papa quede muy rica que los vamos a ver a continuación. Así que regálenme un like y chao. El bicarbonato de sodio nos ayuda a conseguir esa papa frita crujiente, pero lo hace de una manera diferente a la sal. El bicarbonato es una sustancia alcalina, cuando se disuelve en agua, eleva el pH de la superficie de la papa. Este ambiente alcalino debilita la pectina, que es la goma que mantiene unidas las células de la papa. Al debilitarse la pectina, el almidón de la superficie se libera más fácilmente. Esto da como resultado una textura exterior más esponjosa y, al freírse, una capa crujiente y dorada. Por otro lado, los ácidos, como el jugo de limón o el vinagre, tienen el efecto opuesto. Reducen el pH del agua, creando un ambiente ácido. Este ambiente ácido fortalece la pectina, haciendo que las células de la papa permanezcan más unidas. Por esta razón, si sumerges papas en agua con limón antes de freírlas, el resultado será una papa más firme y compacta, no más crujiente. Es un truco útil si lo que buscas es que tus papas no se desmoronen al cocinarlas. Así que, para lograr una papa frita con una textura crujiente y dorada, es mejor usar bicarbonato para elevar el pH en lugar de ácidos. Esto te permite manipular la química de los alimentos para obtener el resultado deseado. Así que, combinando estos métodos de deshidratación con un aceite a la temperatura adecuada, puedes garantizar una mejor reacción de Maillard, lo que te dará las papas fritas más secas, doradas y crujientes que hayas probado.